tal? Mucho gusto. Pues el día de hoy estoy con una persona muy especial que desde cuando lo quería yo entrevistar, ya supieron por el flyer, y es el señor Cario, que ahorita nos va a platicar muchas cosas. Les quiero agradecer a todos los que han apoyado este proyecto y bueno, pues me siento muy agradecida. Ahí nos dirán sus comentarios. Bueno, pues vamos a empezar. A ver, vamos a ver, ya estamos transmitiendo en vivo. Ahí está, ya estamos en vivo. Perfecto, ok. Bueno, señor Cario, pues de entrada, muchas gracias por aceptar. Gracias a usted por la invitación y vamos a hablar un poquito de historia. Vamos a hablar un poquito de historia. Bueno, pues ahorita hablando ahora sí que tras cámaras, tras bambalinas, me estaba platicando el señor Cario algo bien interesante, que su familia vivió en la Casa de la Morena. De la Morena, esa. De la Morena, esta casa tan icónica que ya no existe. No existe. Y que siempre estuvo, bueno, ahí como con mucha situación. ¿Por qué vivió ahí su familia, señor Cario? Bueno, mis abuelos, en primer lugar nosotros tenemos como muchas generaciones viviendo en Tacubaya. Okay. Y mis abuelos ahí vivieron, y mi papá, mi tío, un tío muy querido, mi tío Carlos, el negro, nos contaban de sus aventuras de la Casa de la Morena. Y alguna vez describieron un cuartito y las dimensiones del cuartito eran enormes, 120 metros cuadrados y como 4 metros de altura. Okay. Y entonces, alguna vez revisando algunos libros, me encontré con una fotografía de la Casa de la Morena. ¿Cómo cree? De hecho, fue un regalo muy especial que le hice a otra tía, que fue la matriarca de la familia, mi tía Emma. Y estaba muy emocionada porque empezaron a reconocer, inclusive hay un puesto de dulces con una manta, y déjame platicarle una anécdota. No me acuerdo de los nombres, pero el señor que vendía los dulces ahí es el papá del artista que Pedro Infante y ese artista se pelean en la cárcel de Lecumberri, en la película de Pepe el Toro. Ok, el tuerto. El tuerto. Ok. Y el papá era el que vendía los dulces ahí. Y bueno, el hijo surgió. Fotografía, tengo como pasa el río de Tacubaya, no tan crecido. Okay. Y bueno, ahí es donde vivió mi abuelo con mi abuela hace muchos años, ¿no? Ya. Qué barbaridad, porque me cuenta que sus abuelos eran del centro. Mi bisabuelo era del centro. Sí. Ok, y tiene esta casa de campo en Tacubaya. Vino como de vacaciones, personas que sus bisabuelos, sus abuelos, vinieron de luna de miel. Vinieron de luna de miel a Tacubaya, o sea, de paseo de luna de miel a Tacubaya. Y porque me imagino que debe haber estado espectacular todo esto. Entonces, venían de luna de miel y aquí se quedaban, ¿no?, la gente. Ok, qué interesante. Y bueno, toda su familia empieza a crecer en Tacubaya, ahí es donde empiezan a hacer vida. Sí. Ok, ¿desde más o menos qué año, señor Cario? De los 20. De los 20. 20, sí. Mi papá es del 23, por ejemplo. Mi abuela es del 6. Le comentaba, mi abuelo es de 1896, más o menos. O sea, mi abuelo es del siglo antepasado. Ok. Y bueno, o sea, aquí se hizo una gran familia en lo que era Tacubaya y parte de Mixcoac. También ahí habitaron mucho los Cario. Ok, o sea, ya es una familia pues digamos de abolengo, ¿no? De abolengo. De abolengo, sí. Y ahora vamos a irnos más al tema del meteorológico. Okay. ¿Usted trabaja en este recinto? Sí. ¿Desde hace más o menos cuántos años? Tengo 32 años trabajando en el servicio meteorológico.
Ok, dice Becerra Tacubaya, Juan Mercado, dice saludos a ti y a tu invitado de lujo, enhorabuena por tu programa, muchas gracias. Bueno, y ahora, ahí, hablando del recinto, ¿ese recinto qué era? Es el Palacio Arzobispal de Tacubaya. Okay. Es otra de las casas de campo que existieron aquí. Okay. Es otra, no es una sede oficial, es una casa de campo del arzobispo Bizarrón y Egarrieta, que la manda a construir en 1737, se termina en 1740, pero en 1736 hubo la pandemia que se le llamó Matlazagua, en el centro de la ciudad, y entonces tienen que trasladar toda la sede arzobispal a Tacubaya, y entonces ya se vuelve el Palacio Arzobispal de Tacubaya. Ok, y ese recinto, ¿con qué lo construyeron? ¿Qué es lo que ahorita me estaba usted...? Lo construyeron pues a la forma antigua, con huevo, baba de nopal, y como ya había ganado, le echaban tantita sangre, sangre de res, de toros, y con eso hacían la mezcla con calidra, que en esa zona de allá arriba de la loma de Tacubaya existe mucho, y con eso se construyó ese edificio. Okay. Son paredes, la pared perimetral ha de medir, algunos pedazos miden 2 metros de ancho y algunos miden unos 50. O sea, son unas... Es una fortaleza, sí, es una fortaleza. De hecho, el que lo conoce, por la calle de Exarzobispado se ven los tirantes, que es como una fortaleza, es para que no entraran las balas. Las balas o alguna otra cosa, ¿no? Porque cabe mencionar que toda esa parte de Tacubaya había rastros. Sí. Había mucho rastro. Sí. Bueno, y en ese tiempo pues ganado, ¿no? Porque eran casas de campo. Sí, eran casas de campo, pero sobre todo yo creo que en esa época de del siglo XVIII, yo creo que es como hoy en día es Tacubaya, es el tránsito del comercio. Okay. Entonces, por lo que es ahora Avenida Observatorio, transitaba mucho comercio por ahí. Por eso están ahí los molinos, el molino de Valdés, el molino de Santo Domingo. O sea, ahí siempre ha transitado mucha gente. Yo creo que también por eso se le dio esa connotación como de fortaleza, para que no fuera atacada o asaltada por alguien, ¿no? Por las famosas gavillas, ¿no? Gavillas. Y luego hay un suceso ahí histórico y muy sensible para la gente de Tacubaya, que es justamente la matanza de los mártires de Tacubaya. Exacto, ahí el 11 de abril. Ahí cuénteme, ¿qué pasó? Bueno, ahí se da inicio a la Guerra de los 3 años, porque Ignacio Comonfort, que ahí vivía, desconoce la Constitución de 1857, y con esto se hace un autogolpe de Estado y se empiezan a enfrentar las fuerzas juaristas con las fuerzas de Miramón. Y un lugarteniente de Miramón es el famoso tigre de Tacubaya, Leonardo Márquez, y sale victorioso con los militares que él comandaba de las fuerzas de Juárez. Hay algunas controversias ahí, la literatura todavía no está muy bien específica, pero el chiste es de que este señor, Miramón, da la orden de que pasen las armas a los oficiales de rango, ni siquiera los rasos, de cierto rango, pero el tigre de Tacubaya, por eso se le apoda así, por tener esa sed de sangre, empieza a fusilar a todos los soldados, a todos los generales, a todos los oficiales, pero se le pasa un poquito la mano y empieza a pasar por las armas a las monjas y a los ayudantes de doctores y doctores, que no solamente estaban auxiliando a un bando, sino que auxiliaban a los dos. Y es ahí donde ya empezó el problema. Cuando termina la Guerra de los 3 años, Benito Juárez bautiza a Tacubaya como los mártires de Tacubaya, en honor a estas personas. Y me decía que también Tacubaya fue capital de la Ciudad de México. Sí,
Sí, bueno, se le considera que Tacubaya es la capital porque como ahí despachaban los presidentes, entre ellos Antonio López de Santana, despachaban, entonces se le considera al Palacio Arzobispal de Tacubaya como el Palacio Nacional, porque es una sede oficial, y Tacubaya es la capital de la República Mexicana. Hay que recordar que Tacubaya no era parte del Distrito Federal. No, estaba lejos. Estaba muy lejos de lo que era el centro de la ciudad. Y después empieza a ser el recinto de los meteorólogos, ¿no? Sí. ¿Cómo se le llamó ahí? Bueno, la meteorología llega hasta 1910 más o menos, 9. Okay. Pero el que llega primero ahí llega lo que va a ser el Servicio Astronómico Nacional. Ahí llegó primero. Okay. ¿Por qué antes estaba dónde? El observatorio estaban en las azoteas, tanto el meteorológico como el astronómico estaban en la azotea de Palacio Nacional, en el centro. Desde ahí tomaban medidas y todo. Desde ahí se tomaban las medidas astronómicas y meteorológicas. ¿Los que trabajaban ahí eran mexicanos? Todos eran mexicanos, todos eran mexicanos. ¿Dónde estudiaron? En Escuela de Minas, en Palacio de Minería. Ellos no son considerados como ingenieros, sino todos son geógrafos. Geógrafos. Sí, que era una rama de la minería. Y son ingenieros geógrafos. Y prácticamente se empiezan a ser expertos en la materia. Se empiezan a ser expertos en la materia porque varios de ellos tienen posibilidad de ir a Estados Unidos. Algunos van a Europa. Y empiezan a traer todo ese conocimiento. Y empieza a haber alguna relación con científicos de otros países y ellos se vuelven expertos. Vamos ahorita al tema de cómo empiezan llegan ahí. Sí, vamos a ver, Tete García, saludos, Beca León, saludos, Sergio Hernández, saludos compañera, perdón por la ignorancia, pero ¿dónde era la casa de la Morena? Ahorita, espérame. Tete García, buenas noches. Lucía Gual, excelente invitado, te la rifaste, vecina, muchas gracias, Besi. Muchas gracias. Gracias. Dice, hola Bere, buenas noches, dice Tere. Buenas noches, Besi. Bueno, pues entonces, ¿dónde era la casa de la Morena? Vamos a contestarle a Sergio. La casa de la Morena ya no existe porque precisamente es el paso a desnivel. Ese es el paso a desnivel de lo que es la calle de Puente de la Morena. Por eso es el Puente de la Morena. Por eso es el Puente de la Morena. Hay algunas fotografías del Puente de la Morena. Que era muy angosto, era de madera y por ahí pasaba el río, bueno, por abajo pasaba el río y la casa estaba a un costadito. Y ahorita ya no puede existir porque exactamente la derrumbaron para hacer el paso a desnivel, para entrar a lo que es viaducto, Puente de la Morena, etcétera, etcétera. Ahí era la casa de la Morena. Vamos a regresar al recinto donde usted trabaja. Entonces, en este recinto, ¿cómo empiezan a llegar los geógrafos? Ellos todos son comandados por un ingeniero muy famoso, Díaz Covarrubias, Francisco Díaz Covarrubias, un impulsor de la ciencia desde siempre. Él es de la escuela positivista, de que todo se tiene que comprobar con hechos, con ecuaciones, nada con milagros. O sea, no es nada con milagros, es todo justificado científicamente. Y él empieza a emplazar unos telescopios en el castillo de Chapultepec, alrededor de 1863 más o menos, 64, pero los tiene que desmontar cada rato por las intervenciones francesas, luego españolas, que había algunas guerrillas por ahí. Entonces lo tiene que desmontar cuando llega, definitivamente lo desmontó cuando llega Maximiliano. Entonces los esconde esos telescopios y cuando termina todo este relajo de las intervenciones, Porfirio Díaz, que llega al poder en 1877, con esta cosa del progreso, empieza junto con Vicente Riva Palacio, ya a formalizar lo que es el servicio astronómico y el servicio meteorológico.
Ok, dice, vamos a desempolvar las antenas. Exactamente. Y todo esto se debe gracias a que, esa es una pregunta y yo siempre lo he recalcado, que todos eran mexicanos y eran súper excelentes científicos. Hay que revisar sus escritos, sus cálculos. Ellos van una comisión a Japón a ver el tránsito de Venus por el Sol y van hasta Japón. ¿En qué año? Eso fue en 1874. Ok. Y para que nos demos una idea, el próximo paso de Venus por el Sol fue en el 2012, que se estudió. Es importante saber todos estos cálculos porque no nada más es ver el espectáculo de cómo pasa un punto por el Sol, sino que se calculan la distancia al Sol, el tamaño de la Tierra, se puede calcular el metro, la métrica que nosotros usamos. Con todos esos cálculos ya se estipula cuánto mide verdaderamente un metro. Y bueno, el metro ya no restringe aquí, mi casa mide 30 metros, mi coche mide 3, o sea, eso y se empieza a estipular lo que es el metro. Okay. O sea, el astrónomo no nada más ve estrellas, o sea, hace muchísimo más que ver estrellas, muchos cálculos. Cuando regresa a esta comisión es un exitazo, de hecho está reconocida a nivel internacional. En el 2012 en Japón se hizo un festival y un homenaje a esta comisión mexicana de ingenieros, geógrafos, astrónomos, para reconocer sus grandes avances en sus cálculos. Desgraciadamente, pues aquí no fuimos. No, o sea, no. Yo sí fui invitado, pero es un núcleo muy, dicho sea de paso, somos una especie en peligro de extinción. Muy cerrada. Sí, no, en peligro de extinción porque ya no hay tanta gente que estudie esto. Pero bueno, en fin. Después, como dices, desempolvan los telescopios. Y los vuelven a poner, pero en la azotea de Palacio Nacional, ya con una cierta formalidad. Hubo una inauguración. El primero que se inauguró fue el servicio meteorológico el 6 de marzo de 1877. Luego se inaugura el 5 de mayo de 1878 el Servicio Astronómico Nacional. Y como ya no era mucho, ya como iban creciendo muy rápido estas disciplinas, ya no había lugar en la azotea, entonces se pasan al castillo de Chapultepec, de nueva cuenta. Ahí es donde se manda a hacer el Alcázar del Caballero Alto para emplazar un telescopio muy especial que se le llama ecuatorial. Con ese se da la hora exacta. Se fija y se empiezan a calcular y se da la hora. Por eso es el observatorio, la hora del observatorio. Y después, ¿a cuánto tiempo pasa? Y pasa poco tiempo, o sea, yo creo que pasó un año, año y medio, y le platican a Porfirio Díaz que ya es insuficiente el lugar ahí en el castillo de Chapultepec. Sí, pues está bien chiquito. Y entonces asigna un edificio viejo y olvidado, que es el Palacio Arzobispal de Tacubaya. El que está acá en Observatorio. En Observatorio, precisamente. A un lado de la prepa 4. 4. Y entonces, el primero que se muda, vamos a decirlo así, es el astronómico, porque como son aparatos muy, muy grandes, y no necesitaban tanto, necesitaban ciertas estructuras, que yo te voy a platicar eso, pero se mudan a lo que es el palacio, y ahí se emplazan en lo que es la huerta, porque el Palacio Arzobispal constaba de una huerta muy grande, que es donde está la Prepa 4. Para que se den una idea del tamaño de la huerta, cuando fue la casa del arzobispo, la huerta va de todo lo que es la Prepa 4 al periférico, y de la Prepa 4 a Constituyentes. Todo eso era la huerta. ¿Harta lechuga? No, harto olivo. Ah, olivo, claro. La producción era tan grande que hay cartas de la corona española en donde se prohíbe que se coseche ya la oliva, porque el aceite ya está rivalizando la producción del olivo con España.
de este lugar. O sea, no hay quien me gane. No, o sea, eso es de origen, ¿no? Así claro, como el tequila. denominación de origen. Exactamente. Así ya te estás pasando, México. Sí. Hoy, y aparte, una vez comentó que el olivo consumía mucha agua, ¿no? Consume mucha agua, sí. Sí, esto lo sé por mi esposa, porque ella es bióloga. Oh, saludos y un beso a su esposa. Seguramente me está viendo, saludos. Le dije que lo grabara porque esto no hay todos los días. Y ella me dice que sí, que se necesita mucha agua, es un árbol, un fruto que necesita mucha agua. A ver, espéreme, porque creo que... A ver, ya. No, sí, ya estamos bien. Sí. Sí, ella si se les llega a cortar tantito, no sean malitos, nada más denle refrescar, porque aquí me sale que se corta, pero no, ahí estamos bien. Ok, ahí estamos bien. Entonces se necesita agua y bueno, aquí lo que sobraba era agua, ¿no? Porque además nosotros teníamos una presa cerca de ese lugar, ¿no? ¿O está todavía? Todavía está la presa de Tacubaya. ¿Dónde está? La presa de Tacubaya está a un lado de la cancha de fútbol americano de la Boca 4. A un lado de la cancha. O sea, la Boca 4 está sobre Constituyentes, la Vocacional 4. Ajá. Y luego viene una barranquita. Ajá. Y ahí está, esa es la salida de los autobuses de Oriente a Toluca, Michoacán, Guadalajara. Y a un lado de eso está la cancha de fútbol americano de la Boca 4 que está acá arriba. Okay. Y al lado de la cancha de la Boca 4 está la presa Tacubaya. ¿Está sana esa presa? No. Está muy fea. Sí, ya está. Hay que rescatarla. Le encargamos a nuestro nuevo alcalde que le eche un ojito, ¿verdad? Sí, porque de verdad que es muy importante. Nosotros ahí llegamos a vivir cerca de la presa y era muy bonito porque inclusive nosotros teníamos un río. Ahí lo que es la colonia Santo Domingo, ahorita no sé qué otras colonias andan por ahí, pero ahí pasaba el río. El agua que desembocaba un poco controlada de esa presa. ¿Ya no pasa el río? No, porque ya lo pavimentaron. Ok. Ya pavimentaron, o sea, por donde es el caudal del río, pavimentaron y entonces ya no pasa el río, está entubado. Pero sí hay presa todavía. En la presa sí existe todavía. Hay que cuidarla, vecinos, también hay que cuidarla, no todo es el... A ver, vamos a seguir con los saludos. Ok. Dice, hola, Vera, buenas noches. Josecita González, felicidades por su invitado. Muchas gracias, Josecita. Lucía Gual, ¿cuándo se retoman las visitas guiadas del recinto? ¿Dan algunos talleres o cursos para no expertos en astronomía? Okay. No, nosotros no damos, bueno, porque ahí es el servicio meteorológico, ¿no? El astronómico, bueno, es el Instituto de Astronomía de la UNAM. Okay. Y yo tengo entendido que sí, el instituto da algunos cursos, inclusive se puede construir, o por lo menos cuando yo estudié en la Facultad de Ciencias construíamos nuestros telescopios. Y los astrónomos asesoraban en el pulido del lente, que no es cualquier cosa, o sea, un telescopio se hace en unas cuantas semanas, no es así de ¿Cómo rápido. pules un lente? Con abrasivos. Ok. Se compra el vidrio grueso y se empieza a pulir a mano. Y hay gente de almacenes, en mis tiempos había gente de técnicos que asesoraban cómo pulir el lente y se construía el telescopio. ¿Todavía es un tema artesanal o ya lo hacen? No, bueno, los telescopios ya ahorita ya son más industriales, pero antes era artesanal. Es interesante saber pulir y uno está muy orgulloso de su telescopio, ¿no? Pero no, yo ahorita ya no, yo lo hice de estudiante, ahorita yo ya no me dedico a eso. Lo que sí me dedico es que yo tengo asignado parte de mi trabajo, yo soy matemático por la Facultad de Ciencias. Yo soy jefe de proyecto de modelos numéricos para el pronóstico del tiempo. Entre otras muchísimas cosas. Les voy a poner su currículum, porque si lo leía ya iban a perder la sustancia, decíamos por ahí. Okay. Y como yo empecé a hacer la historia del edificio, nadie lo había hecho. Yo llegué a preguntar algunas cosas
algunos meteorólogos de los tiempos en que yo entré a trabajar en 1990, sí sabían algunos detalles, pero no tanto. Entonces yo empecé a documentar la historia de todo esto que platico. Muy pocas cosas están escritas. Yo acabo de terminar ahorita un escrito que es un proyecto para el colectivo Tacubaya. Vaya Tacubaya. Vaya Tacubaya. Y saludos a Víctor Polanco. saludos al Vic. Y esperemos que alguien se anime y lo edite. O sea, yo estoy en la mejor disposición de colaborar, porque el recinto donde yo trabajo tiene una de historia, pero muchísima. Ahí rápidamente les enumero: fue colegio militar, estuvo viviendo Santana, de ahí, ahorita una cosa bien importante para este año que voy a escribir en mi cuenta de Facebook, es que ahí se hicieron los primeros borradores de la Carta de Independencia, ahí en ese recinto, porque ahí estuvo viviendo Iturbide, junto con el clero. Entonces yo creo que en contubernio con todos ellos empezaron a redactar lo que nosotros conocemos como la Carta de Independencia. ¿Tienen por ahí algunos escritos que den como esa...? No, eso yo lo he estado deduciendo, porque lo que sí está documentado es de que Iturbide habitó esa casa. Okay. Inclusive antes y después de ser, cuando fue emperador de México, y Agustín I. Agustín I. Ahí sí. se iba como de retiro. Oh. Porque describen que era una casa que, y bueno, algunas veces he puesto fotografías en mi cuenta de Face de la panorámica que tenemos en la azotea del edificio. Uh-huh. De hecho, meteorológicamente para nosotros es importante, porque tenemos que dar una variable de cobertura nubosa y de visibilidad para el tránsito aéreo. Entonces, exacto, el meteorólogo observador sube a la azotea y ve qué tanto está descubierto o hasta dónde se ve. Tenemos referencias, algunos hoteles de Polanco, algunos cerros. Uh-huh. Entonces tenemos referencias y ya se reporta 5 kilómetros de visibilidad, 10 kilómetros, etcétera, sí, etcétera. No se les vayan a ocurrir construir por ahí, porque bueno, capaz que le van a dar en la torre a todas esas. Fíjate que desgraciadamente ahorita se construyó un edificio de la Fundación Mier y Pesado, que en tiempos despejados, son pocos, uh-huh, son 5, a lo más 10, se veía cómo aterrizaban los aviones desde aquí, desde el observatorio meteorológico. Se veía cómo aterrizaban, y ahora ya no, ahorita ya no se estorba la pared de este edificio. No construyan, porque entonces nos vamos a quedar sin estas cosas que son importantes. O sea, aparte que son cuestiones de medición, también son cosas muy bonitas. Ver un amanecer, porque uno que trabaja en el servicio meteorológico todos mis compañeros han estado en cualquier hora del día, entonces, incluyéndome. Hasta en la noche, compañeros. En la noche, en la madrugada, y luego pues nos subimos a la azotea a ver cómo sale el sol. Porque de verdad es un espectáculo muy, muy bonito. ¿Y en época de huracanes? Bueno, en época hay que estar ahí las 24 horas, ¿no? Pero bueno, es lo fascinante también de este trabajo. Así es. Es lo fascinante. Bueno, pues seguimos aquí con los comentarios. A ver, ya dice, ¿cuándo se retoman las visitas guiadas? Las visitas guiadas, bueno, se plantean retomar, pero ahorita que acabe todo esto de la pandemia, porque de hecho ni siquiera nosotros estamos yendo a trabajar todos los días normal. O sea, vamos alternándonos y estamos en home office. Y yo soy el encargado principal, se puede decir, de dar una visita guiada desde el punto de vista histórico. Uh-huh. Y luego a veces yo doy lo que es mi tema, uh-huh, y algunos compañeros me apoyan dando el tema de lo que ellos hacen, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hay un compañero, el ingeniero Fausto Sánchez, que él es el encargado de las imágenes de satélite. Armando Rodríguez, que es el encargado de las estaciones meteorológicas que tenemos en todo el país.
personas que se dedican a hablarnos del globo sonda, ese globo que aventamos que no es un ovni, es un globo con una computadorcita y monitoreamos la alta atmósfera. Entonces, ¿qué es monitorear la alta atmósfera? Monitorear ¿Qué es con un aparatito, se llama sonda, uh-huh. Tiene un termómetro y una pastilla aneroide, se le llama así, para medir la presión atmosférica. Entonces se infla un globo meteorológico uh-huh. con helio y se amarra a este aparatito, uh-huh. es muy pequeño, uh-huh. y el globo sube aproximadamente entre 30 y 40 kilómetros de aquí hacia arriba, uh-huh. y cada cierto tiempo nos va a dar reportando la temperatura de la alta atmósfera, la presión, la temperatura que le llamamos de punto de rocío, y como está geoposicionado el aparatito uh-huh. se estima la dirección y velocidad del viento. Y cuando lo sueltan, tienen que avisarle a la... Se avisa al aeropuerto. Al aeropuerto. Porque el tránsito aéreo pasa exactamente encima del meteorológico. Coincidentemente. O sea, sí. no es porque ahí se puso el meteorológico, porque el meteorológico está, ya vamos más de un siglo ahí. Uh-huh. Y no, los aviones no sé por qué pasan por ahí, pero se les avisa por teléfono que ya se va a lanzar el globo. De hecho, ellos saben. Okay. Los pilotos saben porque ellos tienen dentro de su formación como pilotos aviadores, tienen algunas materias de meteorología. Y el globo se lanza en este horario de verano, se lanza a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. O sea, se lanzan 2 globos. 2 veces al día. Okay. Y en el horario normal se lanzan a las 5 de la mañana y a las 5 de la tarde. ¿Y cómo le hacen para el smog, para medir el smog, los IMECAS que le llaman? Sí, nosotros reportamos precisamente la visibilidad uh-huh. y se tiene cierto expertise en deducir si es contaminación, si es bruma, si es humo, inclusive si es ceniza volcánica. De hecho, hay reportes en donde nosotros tenemos que especificar qué es lo que vemos y con cierto expertise uh-huh. Ya se puede deducir qué es lo que es. Hacen el dictamen. Exactamente, y toda esta información se pasa a otro departamento del gobierno del Distrito Federal, que es el que calcula creo que ahora ya no calcula las IMECAS, calcula otro factor y es el que toma la decisión de implementar el no circula y estas cosas. Okay. Pero sí, todo viene de acá primero, de la meteorología. El tipo de nubosidad también nos dice muchas cosas, mucha información. Por ejemplo, cuando va a llover. Cuando va a llover, inclusive cuando no va a llover. Ciertas nubes se le llaman de buen tiempo porque precisamente no va a llover, pero existe la nube. ¿Y si es cierto eso de que cuando veías los borreguitos era porque iba a ser frío? Sí. De hecho, nosotros tenemos las nubes de borreguito, no sé si las ubican. Sí, claro que sí. Se hacen de borreguito porque es la misma sensación cuando uno tiene la piel reseca, se cuartea. Ah, o sea que es una nube cuarteada. Es una nube porque está haciendo frío. Y cuando uno tiene frío, se le cuartea la piel. O sea, sí. Cuando tenemos temperaturas bajas, se nos cuartea la piel, por eso hay que echarse cremita, ¿no? Es ¡qué lo mismo. Bonito! Y de hecho hay un refrán: con cielo aborregado, en 3 días, suelo mojado. ¿Ah, sí? Entonces, cuando uno ve la nube aborregada, seguramente en 3 días va a llover. Ah. Y también es así como se hace el pronóstico. O sea, ahora sí que a ojo de buen cubero. Pues no de buen cubero, bueno, sí de buen cubero, eso sí, mis compañeros barman, eso sí los respeto, pero es por toda la experiencia que se tiene de ver todo el tiempo esto. Claro. Cuando yo siempre lo he dicho, en los tours, sobre todo a los niños, que me encanta dar tour a los niños. Yo tengo 1000 juguetes para enseñar meteorología a los niños. Bueno, en principio era para los niños, pero después dije, no, también vénganse los adultos, porque ¿no? Ya no sabemos nada. Sí, entonces sí es la experiencia del meteorólogo la que sale a la luz, y viendo la nube se puede deducir si va a llover, si va a nevar. Digo, aquí es raro, pero
nosotros sí tenemos ese conocimiento de leyendo la nube, y como decía, a los niños siempre se los digo, el que sabe leer las nubes es meteorólogo. ¡Wow! ¡Qué bonito! Sí, es muy interesante. ¡Qué interesante! Saber leer las nubes. Dice Armando de la Peña, excelente invitado, una excelente persona, saludos. Gracias. Sergio Hernández, compañero, dice, muy interesante la plática, saludos. Dice, se hace el cálculo como la gente del campo. Exactamente, sí, o sea, es otra de las cosas que yo he investigado cuando he tenido oportunidad de platicar con los campesinos. Ellos saben muchísima meteorología, muchísima meteorología. Pero Pero precisamente por la experiencia. Por la experiencia. Por la experiencia, o sea, sienten una ráfaga de viento y va a llover. No llueve. O los famosos halos lunares, solares. ¿Eso por qué es? Cuando se ve Es un arco iris, nada más que es redondo. Oh. Y el sol incide en una nube de hielo. En meteorología se ve que hay 3 tipos de nubes. Bueno, hay 101, bueno, ahorita creo que ya hay más, 110, 115 características de nubes. Okay. Y pero nosotros por cuestiones de tiempo somos las bajas, medias y altas. Las nubes altas están alrededor de unos 15 kilómetros de altura y están hechas de hielo. Entonces el sol debe de estar incidiendo en un cierto ángulo para que se difracte. Y entonces es cuando se ve el halo lunar, porque como también si, la luna... Como si fuera un vidrio. Exactamente. Y ha de tener hasta como cóncavo, ¿no? Exactamente, luego a veces se ve como un domo. Exacto. Y se ve el arco iris alrededor, y a eso se le llama halo solar o lunar. Y esa información, bueno, aparte que es un espectáculo, es que está haciendo frío en la altura y seguramente un poquito más tarde va a ser frío en superficie. Porque baja. Exactamente. Y la relación que hay de la alta atmósfera con la baja. Y todo eso nosotros tenemos que estar viendo para hacer el buen pronóstico. Yo no hago el pronóstico, pero sí sé hacer algunas cosas, ¿no? Está el departamento al cual le mando unos saludos, ojalá me estén viendo porque les dije, me ven desgraciados, ¿sí, no? Y es el C2, ahora se llama C2, pero antes era el Centro Nacional de Pronóstico del Tiempo. Okay. Un saludo a todos ellos que ahorita están trabajando horas extras y de verdad, luego a veces sí, cuando salimos a ver pláticas, conferencias, sí no nos va tan bien, porque piensan que todavía no tenemos los recursos ni el conocimiento, pero créanme, nosotros hacemos lo mejor posible, solamente que otras cosas, otras instituciones, otros medios de comunicación no dan bien los datos que nosotros les ofrecemos. Ah, ok. Entonces, hay un teléfono descompuesto. Exactamente. Y entonces hay un refrán que tenemos acá en el trabajo: cuando sale el barbón es porque la cosa ya está seria, ¿no? O sea, mientras salen las muchachas dando el pronóstico, etcétera, etcétera, pero cuando ya sale el barbón, que es Jaime Albarrán, un hombre que tiene 1000 años trabajando en el servicio, todavía lo podemos ver por televisión, dando los reportajes con los periodistas, en los noticieros, y él es una persona de mucha experiencia y de hecho llegó a ser la voz oficial del servicio meteorológico. Y también es de Tacubaya. Ah, sí. De Gran Jaime, sí. Wow. Entonces, cuando sale el barbón, que es este señor, es porque ya la cosa está seria, ¿no? Pues saludos a todos ellos y muchas gracias. Ahora sí que como sociedad civil les agradecemos toda su labor, porque es una labor, una loable labor. Sí, de verdad que sí hacemos un esfuerzo fuerte y luego a veces no nos va tan bien, ¿no? O sea, hay que estar aclarando muchas cosas y bueno. Sí. Pero bueno, estamos ahí, siempre al pie del cañón. Ok. Bueno, pues regresando con Tacubaya. A ver, la colonia de Tacubaya tenía tranvías, rastros, cines,
Cuéntenos una anécdota que le guste contar en su página, que su página se llama... Es mi nombre. Carlos Cario. Antes tenía Carlos Cario, el toro de Tacubaya, pero me recomendaron quitárselo y bueno, ya se lo quité. Pero lo de toro de Tacubaya me voy a hacer unos estudios a Estados Unidos, en particular en Oklahoma. Ajá. Fui a traer un modelo, el cual todavía se corre hace 22 años. Ajá. Fui a traer un modelo, me pusieron a estudiar el modelo allá en el laboratorio de tormentas severas de Norman en Oklahoma, que es donde se ve todo lo que es los tornados, huracanes, etc. Entonces, estando allá, hay reservaciones de todavía apaches, cherokees, arápagos. Y aunque ustedes no lo quieran creer, yo tenía pelo. Va a haber muchas anécdotas. Desafortunadamente, yo veo nacer a mi hijo. Ajá. A mi hijo, lo veo nacer. Lo vi nacer. Ajá. Y al otro día amanecí allá. Ok. O sea, me tuve que ir. Ajá. Me tuve que ir a estudiar. Y ya no lo conocí los primeros 5 meses. Uy. Yo estuve allá estudiando cuando él nació. Uh-huh. Y ya lo vine a conocer cuando ya tenía 5 meses, mi hijo. Híjole. Son de las cosas que también uno sacrifica en este trabajo, que es sumamente interesante. Uh-huh. Sumamente interesante, pero sí a mí me pasó esto, a otros compañeros algo por el estilo, entonces, y pues hay que estar estudiando, ¿no? Hay que estarnos capacitando, etcétera, etcétera. Okay. Y entonces yo no me había ido a pelar. Ah. Y allá es carísimo cortarse el pelo, entonces me dejé el pelo. Y entonces bautizado como el toro. Entonces en un tiempo libre, empieza la temporada de fútbol americano estudiantil y me voy a un estadio y entonces una persona me preguntó algo, pero me habló tan rápido que yo no entendí. Y bueno, ya después, recordando, me preguntó en inglés, bueno, pues estaba en Estados Unidos, que cuánto había quedado otro equipo con el otro equipo de fútbol americano, no el que estábamos viendo, Ajá. el marcador de otro partido. Y entonces le digo, ¿qué? Y le dice el esposo a la esposa, ya gente grande, dice, ha de ser arápago. No entiende inglés. Y ya dije, no. O sea, como yankee. Sí. No, Ajá. el arápago es una secta de un conglomerado de apaches de Estados Unidos. Uh-huh. Como los pieles rojas. Pieles rojas, allá hay pieles rojas, arápagos, cherokees, etcétera, etcétera. Okay. Están en reservaciones. Y entonces me habla un doctor, al cual quiero mucho, Víctor Magaña, y le digo, ya no me tienes que decir Carlitos, me tienes que decir el toro de Tacubaya. ¿Por qué? Le digo, porque soy arápago. Y ahí se quedó. Okay. Fui a dar algunos cursos a otros países como Argentina, Brasil, y a mí no me conocen como Carlos Cario, me conocen como el toro de Tacubaya. Oh, qué padre. Y bueno, pues ya así quedó esto, ¿no? Para que vean que para todos lados va Tacubaya. Sí. Ahora sí, como dice Víctor, a donde vaya, Tacubaya, ¿no? Sí. Y bueno, de toda esta vivencia que usted tuvo en el barrio, ¿qué es lo que a usted se le ha quedado como muy impreso de ahí? Bueno, pues a mí, híjole, muchas cosas que por desgracia pues ya no tenemos. Los juegos, simplemente los juegos, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde estaban los juegos? Las manualidades, no, nosotros hacíamos los juegos. Okay. Jugábamos bolillo, era pegarle un palo de escoba a uno que hacíamos, le sacábamos punta en ambos lados, giraba el palo y había que pegarle. Y luego contábamos los pasos desde hasta allá hasta acá, y el que ganaba 100 pasos, pues ese era el campeón. Pues mi papá y mi tío fueron ebanistas, y nos hacían los trompos, los yoyos. No.
Yo todavía conservo mucho una rayuela que le hizo mi tío negro a mi hijo. Y la rayuela es un juego que es una tabla con un hoyo donde cabía un 20, una moneda de a 20 centavos, más o menos como ahorita una moneda de 10 pesos. Okay. Y era un juego pulquero por naturaleza. Porque aparte muchas pulquerías en Tacubaya. Muchas pulquerías en Tacubaya. Ajá. Y entonces jugábamos a la rayuela. Y aquí, por ejemplo, en esta calle de Gelati estaba la fábrica de canicas. Ajá, que nos lo contó nuestro chef hace 8 días. Ah, ok. Y nosotros ahí nos formábamos, nos regalaban las canicas de barro todavía calientes y no importaba, el chiste era tener unas canicas. Nos quemábamos, pero pues, ahí todos felices. ¿Cuáles eran sus canicas favoritas? Las bombochas, así, las gordotas, porque yo era malo. Mis hermanos siempre, como en una película de Pedro Infante que juega con los niños y recupera las canicas y las reparte, así eran mis hermanos. Yo perdía las canicas, llegaba un hermano y ganaban las canicas y otra vez me las regresaban. Entonces otra vez yo las volví a perder, porque yo no era muy bueno para las canicas. ¿Para la rayuela? La rayuela sí. Sí. Ahí sí. Sí. Y para el pulque más. Sí. Ese que ni que. Sí, no, hay un refrán que, bueno, eso ya es internacional. El científico que no toma es como una flor sin aroma. Entonces, pues había que ir a probar a ver cómo estaba el pulque. Hay muchas buenas cantinas aquí en Tacubaya todavía. Sí, todavía. El León de Oro. El León de Oro, Ardalios, que está aquí en Revolución, la Colonial. Esa no la Colonial conozco. Está a un lado de la iglesia de la Candelaria, de la Santísima. Ok. Y la foto esta de que están tomando pulque es ahí era la pulquería en donde están tomando esa foto muy famosa. Sí. Que están brindando dos cargadores con un tarro. Ese tarro se llama cacariza porque es una jarra que era así con hoyitos y se llama la cacariza y están brindando muy rectos, muy contentos. Y es ahí en esta cantina. Okay. Ahora ya es cantina, pero antes era pulquería. ¿Tacubaya de dónde a dónde abarcaba? Tacubaya era una zona inmensamente grande, es desde la hacienda de los Morales, acá en Polanco, todo lo que es Polanco, al norte, al sur estaba con límite con Mixcoac, al norte todo lo que es Santa Fe, Coajimalpa, y al oeste, al este está la del Valle, la Romita. ¿Hasta allá llegaba? Hasta allá llegaban, todo lo que era Tacubaya. Conforme fue pasando la división política, todo esto se fue reduciendo, pero Tacubaya era bastante grande. Cuéntanos un poquito de la casa, de donde estaba del edificio Ermita. ¿Esa casa de quién era? La casa era de la familia Mier. Okay. Era de los Mier, pero el señor... fue su nombre, se casa con la señora Isabel Pesado y entonces se hace la casa Mier y Pesado, y la fachada que se ve en la intersección de Jalisco con Revolución es un símil del Arco del Triunfo, de un romano, acá se me fue el nombre, de Constantino. Es el Arco del Triunfo de Constantino. Y es una réplica exacta del Arco del Triunfo. Mi familia y yo tuvimos la oportunidad de visitar Roma y yo tomé 1000 fotos, y de hecho en mi página está la comparación del arco que está en Roma y la fachada de la casa de los Mier y Pesado, y es lo mismo. Es lo mismo. Tienen que seguir la página del señor Carlos Cario, que es Carlos Cario. Así. Sí. Tengo dos. Ya nada. Sí, ya nada. A secas. Y después, esa era la fachada principal. De hecho, era un ícono. Bueno, siempre ha sido un ícono esa esquina. Siempre. Yo tengo un mapa de 1883 en donde es los mártires de Tacubaya de los mártires. Y como referencia ponen la fachada de los Mier y Pesado. Y ponen todo un censo de cuántas escuelas hay en Tacubaya,
Ahí aparece el arzobispado, aparece la Casa Amarilla, aparece la casa de los Escandón, bueno, de las tantas casas que tuvo los Escandón. Es un censo el mapa, y ahí, pero es muy interesante porque la fachada aparece como único referenciado ahí. Y más atrás... ¿Dónde estará ese mapa? Está la Mapoteca Orozco y Berra. Ahí la Mapoteca Orozco y Berra está dentro de las instalaciones del Servicio Meteorológico. Es independiente al Servicio Meteorológico, pero está dentro. Estaría bien padre que un día lo publicara en su página. Ellos publican ahora ya como la Mapoteca, y también les recomiendo cuando se pueda ya visitar. De verdad es un privilegio estar ahí entre mapas originales. De hecho se llama Manuel Orozco y Berra porque él hace una donación de todos sus mapas. Él es una persona muy importante también desde el punto de vista histórico, porque él estuvo trabajando con Maximiliano, y cuando entra Juárez e instala la República de nuevo, por ley tendría que haber sido fusilado. Pero es tanto el respeto que se le tiene a Manuel Orozco y Berra que le perdona la vida, y lo hace director de museos y de otras cosas. Y él dona todos los mapas que tiene la Mapoteca Orozco y Berra. Alrededor de unos 5,000, 6,000 documentos. Wow. Y ahí encontramos algunos mapas muy, muy interesantes. Yo tengo tengo una copia, porque no, los originales pues ahí están. Y bueno, es muy interesante visitar ese acervo. Mapoteca. Y ellos tienen cuenta, me imagino, en Facebook. Sí, también tienen la cuenta que es Mapoteca Manuel Orozco y Berra. Ok, hay que seguirla. Mapoteca Manuel Orozco y Berra, ahí si me ayuda alguien a escribirle. Y esta Mapoteca tiene visitas guiadas. También tiene visitas guiadas, sí. Sí, también. Ahí sí, yo ya no entro en acción, ya entra gente que afortunadamente ya llevan un rato, unos 5 años en esta administración, y han hecho de verdad un trabajo increíble también, habría que mencionarlo, porque ellos ya digitalizaron casi todo el acervo. Entonces, se mete uno a la cuenta y ve todos los mapas, el que quiera ver, y hay cosas muy, muy interesantes. De hecho, yo he construido parte de la historia de Tacubaya viendo esos mapas, nada más que yo sí los veo. Pues sí, físico. Porque yo, como soy cliente frecuente, a mí sí me dan permiso de verlos, ¿no? Tengo mi membresía. Sí. Y de veras que es un placer, gente joven, muy entusiasta, historiadoras. Tengo la fortuna de que una maestra que fue encargada en los 70s de la Mapoteca hizo un libro y me lo regaló. Me regaló el libro, y es una joya de la que tengo ahí en mi casa, en mi humilde residencia, dijera Jaime Albarrán. Y sí, verdad, siento mucho aprecio por todo eso, ¿no? Ahí están los límites entre Guatemala y México originales. Están los límites de Estados Unidos y México originales que mandara hacer Porfirio Díaz. Están los originales, o sea, y es muy interesante porque, por ejemplo, algunas cosas que he leído es de que de tal piedra que se encuentra en tal lugar, del lado derecho es Guatemala y del lado izquierdo es México. Y tal árbol, del lado izquierdo es Guatemala y del lado derecho es México. Y así lo van referenciando. No solamente por los ríos, los volcanes, sino así, con detalles como esos. Y es un libro que es espectacular, mide como 1,5 metros el libro. Y está firmado por toda la Comisión Geográfica Exploradora que hizo esos cálculos, y por Porfirio Díaz, por el secretario de Fomento, Industria y Colonización. Y es muy, muy interesante verlos. Ya está digitalizado, ya también lo pueden ver y lo pueden ojear. ¿Cómo se llama? Los límites entre Guatemala y México. Los límites entre Guatemala y México. Y límites de Estados Unidos. De hecho, como una anécdota, Estados Unidos, cuando cumplió sus 200 años, pidió esos libros
para exhibirlos creo que fue en Nueva York, en Washington, para exhibirlos, porque Estados Unidos no tiene la contraparte. O sea, ellos no tienen, o sea, ya los perdieron o no los quisieron sacar, y le pidieron a México y a la Mapoteca que los prestara para exhibirlos. Bien, porque nosotros somos muy bien hechos. Sí, se cuidan mucho, eso se cuida mucho. Qué padre. Y eso es, entre otras cosas, es la riqueza que tenemos aquí en Tacubaya. La riqueza cultural y arquitectónica, justo allá voy. Para usted, ¿qué significa preservar todos estos recintos, todos estos lugares? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bueno, yo soy partidario de que sí, porque ahí tenemos toda la memoria, de dónde venimos y a dónde vamos. Lo que decíamos hace unos minutos, o sea, el arzobispado parece fortaleza por seguridad, porque aquí pasa todo el comercio, y todavía sigue pasando el comercio. Tacubaya, el metro Tacubaya, hace poco me pidieron escribir sobre el metro, que cumplió años, 52 años. Yo cuando cumplió 50 años, en mi cuenta de Face, hice todo un estudio y pues ahí... A mí me gusta coleccionar las fotos y puse muchas fotos hace 2 años, y ahora me pidieron que volviera a poner algunas fotos, y entonces puse algunas fotos, y al final termino con una foto espectacular que se tomó con un dron, que está el hoyo por un lado de lo que era cómo se construyó el metro, la estación Tacubaya de la línea 1, y por otro lado está todo el enjambre de camiones y taxis y gente. Pero ¿por qué preservar las cosas? Pues para entender por qué está pasando eso, por qué pasa eso. ¿Sí? Entonces, ahí yo me acuerdo, en esa zona que ahora es un enjambre de camiones, había un nevero, había un señor que tenía la boca un poco mal, torcida, y también alguna vez le hice un homenaje porque él nos regalaba paletas de grosella, me acuerdo. Él se subía a los camiones a vender sus paletas, pero nos veía tan acalorados o nos veía tan mal que nos regalaba las paletas. Entonces alguna vez le hice un homenaje, ojalá el señor todavía viva, porque ya era un poco grande y tenía esta enfermedad. Y se veía así horroroso, pero era una persona sumamente agradable, muy buena con nosotros. Yo recibí más de una vez paleta gratis de grosella, ahí que íbamos a tomar el camión para irnos a Bellavista. Y con todo esto se entiende por qué estamos como estamos, por qué vivimos como vivimos. Claro, ¿sí? Porque hemos dejado un poco de lado el estudio de la historia, ¿no? Sí, exactamente. O sea, a mí la historia, entre otras cosas, me ha sacado de problemas también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a nosotros en el servicio nos piden información histórica y traen el dato erróneo, de tal manera que, por ejemplo, rápidamente un ejemplo, el globo sonda se tira en México desde 1952. Y llegó una persona que quería los datos desde 1948. Entonces nosotros no podemos ofrecerle datos que no tenemos porque ni existían. Y esto es porque yo he estado documentando todos esos detalles de que cuando empezó tal máquina a trabajar, cuando terminó de trabajar. Y entonces, detalles como esos, la historia a mí me ha salvado mucho de trabajar extra, ¿no? Y en cuanto a la arquitectura, pues que... La arquitectura es una cosa muy exquisita aquí en Tacubaya, de las pocas cosas que existen. Tuve el placer de trabajar en unos programas con Mauleón y la maestra Beca González Duncan, y ella sabe mucho de arquitectura y me explicaba algunas cosas de la arquitectura aquí en Tacubaya, ¿no? Que yo entiendo poco, pero digo, pues está padre, ¿no? Lo que sí hice fue invitar a un arquitecto, a un usuario que llegó a preguntar por el observatorio, y le di un tour, y sale que es arquitecto, Hugo, que le mando un saludo si nos está viendo. Saludos.
Y Hugo fue el que me dijo que ya el arzobispado hay muchísimas cosas originales, muchas de la construcción, pero también se ve que han meneado muchas cosas, y sí, se han meneado escaleras de cemento, no las han destruido, las han meneado solamente del lugar, entonces ya el estilo arquitectónico ya se perdió. Okay. Pero dentro de los estudios que he hecho, Bizarrón y Garrieta la hizo asímil a la casa que él tenía, bueno, sus padres tenían en Sevilla, España. Oh. Entonces, yo no he ido a Sevilla. El arzobispo que hablaba. El arzobispo, que también fue el virrey número 38 de la Nueva España. Y su casa en Sevilla, bueno, la casa de sus padres, es idéntica al Palacio Arzobispal que tenemos aquí en México. Wow. Nada más le hace falta la fuente, que seguramente hubo una fuente en el centro del patio, y ya no pero está. Ahorita ya no está. Porque ahí también fue el colegio militar y seguramente la demolieron para hacer espacio y abrir salones, o no sé la arquitectura cómo haber estado, porque de eso sí no tengo mucha información. Tengo una fotografía muy vieja que se ve cuando fue el colegio militar ahí, porque también fue colegio militar ahí el arzobispado. De hecho, sobre la calle, los que conocen, la calle de ese arzobispado está una garita militar. Y todavía, ¿qué es una garita? Donde se meten los soldados y sí, están las troneras, ya. sacan el fusil por si hay un asalto al inmueble, entonces desde ahí disparan. Y esta garita todavía se mantiene sobre el arzobispado. Sí, la ubicamos. No es una capillita, nada, es una garita militar. Garita militar. Sí, que tiene hasta como rectangulitos. Sí, y están tapados. ¿Sí? Están tapados. Los tapiaron. Ajá. Sí, pero esos deberían de estar abiertos. Pues yo le quiero agradecer por toda esta información, por aceptar la entrevista. Yo estoy, ya sabe que emocionada, como alguna vez le comenté, a mí me encanta la historia de todo tipo, y ya tan solo tenerlo aquí de verdad es un placer. No, es un placer para mí, gracias. Y qué bueno que estamos aquí platicando un poquito de la historia, y no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, ahí está la cuenta de Twitter, de Face, y con mucho gusto, ¿no? En la medida de lo posible, porque pues luego como afortunadamente sigo trabajando, entonces sí, luego no tengo mucho tiempo, pero sí, alguna vez, ya para despedirme, yo puse una fotografía diario y me tardé 2 años. En sacar una diaria. Una diaria, sí, y decir de qué era la fotografía. Me tardé fueron los 2 primeros años de mi cuenta de Face. Wow, ese acervo que se cuide, ¿eh? Sí, ahí lo tengo, ya está. Bueno, ya está digitalizado. Sí, ya está, Sí, las tengo respaldadas, pero sí, ya es mucha información. Mucha información, sí, lo cual los amantes de la historia le agradecemos enormemente que usted de viva voz nos platique, y pues más que agradecida. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, y ojalá no sea la última vez. Ay, porque sí. La historia de Tacubaya es como para 30 días, yo creo, es mucha historia que hay. Todavía caminar por Tacubaya es un agasajo, a pesar de los pesares, es un agasajo, es infinitamente interesante pasar por la casa del general Mondragón, pasar por la fábrica de canicas. Porque también pertenecemos a Tacubaya, sí, compañeros. Sí, claro que sí. Pasar por mi secundaria. ¿Cuál era su secundaria? La secundaria 42, la que está enfrente de hoy Soriana. Okay. Antes era Gigante. Ahora me parece que es una escuela secundaria para adultos, porque después nos cambiamos a Martí. Sí. Ajá. Ahora ya la tapan unos edificios enormes, y esa fue mi secundaria, la secundaria 42. Ya no queremos edificios, ya. Sí. Estaba a un lado de la Bush. La Bush. Donde se vendían coches muy interesante también ahí, toda esa esquina. Ahí estaba el cine Primavera. ¿Qué cines había acá? Ya para despedirnos. Bueno, había muchos cines, el cine Primavera. Últimamente Marilyn Monroe, pero era el Cartagena. Cartagena. El Carrusel. El Carrusel.
Hubo un pequeño cine, muy pequeño. El hipódromo. El Ermita. El Ermita. Este... ¿Había un cine Tacubaya? Sí. Tacubaya. Que es el Carrusel. Ah, era el Carrusel. Es el Carrusel. Ok. Y antes había sido pista de baile. Ah. Y antes fue la casa de Guadalupe Escandón y Escandón, la que hizo el Hospital Escandón. Oh. Toda esa manzana. Ya hace poquito los fuimos a visitar. Sí, toda esa manzana, donde está, creo es, antes era Telas Junco y ahora es la tienda esta de ropa. Suburbia, esa era la casa de Guadalupe Escandón. ¿Y por qué nada más de ella? Bueno, como... ¿Guadalupe era hombre o era mujer? No, Guadalupe era la hija del patriarca de los Escandón, Escandón Armendia. Y la casa del Escandón Armendia es donde estaba la cresta de Tacubaya de Volkswagen, que ahorita ya la demolieron, donde estaba la Escuela Militarizada México. Ah, ya, enfrente del Cartagena, del mercado de Cartagena. De sí. Cartagena. Sí. Porque antes eran los arcos y después hicieron los mercados. Sí. Bueno, ahí en ese parque, nos vamos, en ese parque, que oficialmente se llama Charles de Gaulle, que nosotros lo conocemos como Cartagena. Ajá. Ahí estaba una vecindad muy grande, que fue terminada de destruir cuando se hizo el metro. Exacto. Y después ya en los 50 se hizo el mercado de Cartagena, como muchos mercados, el Chorrito acá, en San Pedro de los Pinos, Así es. el Mixcoac. Que les encargamos también no perder lo de los mercados y un saludo a Claudia Castillo. Claudia. Siempre que está al pendiente del tema. Del tema de los mercados. Y que acaba de hacer un bonito documental. Pues muchísimas gracias por todo bagaje cultural y por compartirnos sus experiencias, sus anécdotas de su familia. Sí. Y pues que se quede digitalizado todo esto. Claro que sí. Muchísimas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Gracias, compañeros, hasta luego. Bye.